Buenas noches, comunidad de Shade. Aquí está su anfitrión favorito. Cuéntenme en los comentarios desde qué rincón sombrío del mundo están viendo y qué hora es allí. Mientras responden, prepárense para una noche de escalofríos. Las historias de terror que tengo para ustedes hoy harán que hasta la oscuridad tenga miedo de sí misma. Mi nombre es Alejandro. Acababa de conseguir un trabajo en una funeraria aquí en San Luis Potosí, turno de noche, de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Necesitaba el dinero para la universidad y el sueldo estaba bueno justamente porque nadie quería trabajar de madrugada en un lugar así. Yo siempre fui medio escéptico con esas ondas de fantasmas, pensaba que era cosa de la cabeza de la gente. Pero después de lo que pasé, ya no puedo pensar así. El trabajo parecía sencillo. Hacer la limpieza general, organizar las salas, recibir los cuerpos que llegaban de madrugada y ayudar a moverlos al lugar correcto. El dueño me dijo que estaba tranquilo, que me quedaría solo la mayor parte del tiempo, solo yo y el silencio. Las 2 primeras noches estuvieron bien, medio raras por el ambiente, pero nada del otro mundo. Me quedaba más en la recepción organizando papeles, limpiando los baños, esas cosas básicas. La funeraria era antigua, de esas construcciones de los años 70, con esos pisos de cerámica medio amarillentos y paredes que hacían eco de cualquier ruidito. Tenía unas lámparas fluorescentes viejas que de vez en cuando parpadeaban, pero yo pensaba que era normal, cosa de instalación antigua. El olor era lo que más me molestaba al principio. Esa mezcla de formol, flores marchitas y humedad que se pegaba en la ropa, pero pensé que era solo cuestión de tiempo para acostumbrarme. Durante esas primeras noches me quedaba en el celular viendo unos videos en YouTube para pasar el tiempo y todo transcurría bien, hasta que llegó la tercera noche y ahí mi vida se volvió un infierno. Era un martes, me acuerdo bien porque había llovido todo el día y el tiempo estaba medio pesado. Como a las 11:30 de la noche, llegó un cuerpo que tenía que ser movido a la sala de preparación. Era una víctima de homicidio, un muchacho joven que había recibido varias puñaladas. No voy a mentir, fue la primera vez que vi un cuerpo tan lastimado y eso me dejó medio mareado. Pero necesitaba el trabajo. Entonces respiré hondo y ayudé a mover la camilla. La sala de preparación quedaba al fondo del pasillo, un ambiente medio claustrofóbico con esas mesas de metal y una mesa llena de instrumentos quirúrgicos. En cuanto pusimos el cuerpo en la mesa y el empleado de la ambulancia se fue, me quedé solo ahí organizando unas cosas. Fue ahí cuando empezó todo el desmadre. Las luces fluorescentes empezaron a parpadear, pero no era ese parpadeo normal de lámpara vieja. Era algo frenético, como si alguien estuviera jugando con el interruptor. Pensé que podía ser problema en la red eléctrica por la lluvia, ya sabes cómo es. Pero entonces las luces empezaron a parpadear cada vez más rápido, como una discoteca loca. Y de repente se apagaron todas de una vez. Me quedé en la oscuridad total, solo con la luz del pasillo entrando por la puerta. Mi corazón se disparó de inmediato, pero traté de calmarme, buscando el celular en la bolsa para usar la linterna. Fue cuando escuché un ruido metálico muy fuerte, como si alguien hubiera aventado una charola llena de monedas al suelo. Prendí la linterna del celular y vi que una charola de instrumentos quirúrgicos que estaba en la mesa había sido aventada al suelo con una fuerza increíble. Los instrumentos estaban regados por todos lados, y la charola de metal estaba abollada como si hubiera pegado contra la pared. Te juro que esa charola estaba lejos de la orilla de la mesa. No había manera de que se hubiera caído sola. Y en el exacto momento que vi esa escena, sentí un dolor de cabeza que parecía que alguien me estaba metiendo un desarmador en la frente. El dolor era tan intenso que tuve que apoyarme en la pared para no caerme.
Era una punzada que venía en ondas, como si mi cerebro estuviera siendo exprimido. Nunca había sentido una jaqueca así en mi vida. Me quedé ahí unos 5 minutos tratando de recuperarme, respirando despacio y masajeándome la frente. Cuando el dolor disminuyó un poco, junté los instrumentos del suelo con la mano temblando y salí corriendo de esa sala. Me fui directo a la recepción y le hablé al electricista de guardia de la empresa, diciéndole que había habido problema con la luz de la sala de preparación. El tipo vino como 2 horas después, le movió al cableado, cambió unos fusibles y dijo que todo estaba normal. Pero yo sabía que no era problema eléctrico. Había algo muy raro en ese lugar. Pasé el resto de la noche en la recepción, evitando ese pasillo, y cuando llegaron las 6 de la mañana, salí de ahí con una sensación horrible en el pecho, como si hubiera escapado de algo. Llegué a casa y no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de esa charola volando y escuchaba el ruido metálico haciendo eco en mi cabeza. El dolor de cabeza había disminuido, pero todavía sentía unas punzaditas de vez en cuando. Traté de convencerme de que había sido solo un accidente, que tal vez la charola estaba mal apoyada y alguna vibración la hizo caer. Pero en el fondo sabía que me estaba mintiendo a mí mismo. Esa charola no se cayó, fue aventada. Y la sincronía con el apagarse de las luces no podía ser coincidencia. Pasé todo el día pensando si debía regresar al trabajo o no. El dinero me estaba haciendo falta y no quería parecer un cobarde ante mis papás. Entonces decidí que iba a regresar, pero esta vez me iba a mantener lejos de la sala de preparación. Pensé que si evitaba ese lugar específico, tal vez las cosas se pondrían normales. ¿Cómo me equivoqué? La 4ª noche fue aún peor que la 3ª. Llegué al trabajo tratando de mantener la cabeza fría, convenciéndome de que iba a ser una noche tranquila. Había 2 velorios, entonces había más movimiento de gente hasta como las 11 de la noche. Mientras había gente cerca, me sentía más seguro. Me quedé organizando las sillas, limpiando los baños, haciendo las tareas básicas. Pero cuando todo mundo se fue y me quedé solo, la atmósfera cambió completamente. Era como si el aire se pusiera más pesado, ¿sabes? Empecé a notar unos ruiditos raros que no había notado antes, madera crujiendo, un viento que parecía venir de ningún lado y un silencio que no era natural. Como a la medianoche, estaba en la cocina haciendo un café cuando escuché un estruendo viniendo de una de las salas de velorio. Corrí a ver qué era y encontré un florero de cerámica hecho pedazos en el suelo. El florero estaba en una mesita de rincón, lejos de cualquier lugar donde alguien pudiera tropezarse. Y no había nadie en la sala además de mí y el difunto. Esta vez, el dolor de cabeza vino más fuerte y más rápido. Fue como si alguien hubiera prendido un interruptor en mi cabeza. Las punzadas eran tan intensas que tuve que sentarme en una de las sillas del velorio, con las manos presionando las sienes. Mientras estaba ahí tratando de aguantar el dolor, empecé a escuchar unos ruidos afuera. Eran perros ladrando, pero no era un ladrido normal de perro callejero. Era algo desesperado, como si estuvieran asustados de algo. Miré por la ventana y vi unos 4 o 5 callejeros en la banqueta frente a la funeraria, todos viendo hacia el edificio y ladrando sin parar. Nunca había visto esos perros ahí antes, y la manera en que se estaban comportando era muy rara. Se quedaban caminando en círculos, olfateando el aire y ladrando cada vez más fuerte. Traté de ignorarlos, pero el ruido estaba empeorando mi dolor de cabeza. Fue cuando me di cuenta de que no eran solo los perros, había unos gatos también, unos 5 o 6, todos parados en la puerta de la funeraria como si estuvieran esperando algo. Los gatos estaban todos formados en la entrada, con los pelos erizados y los ojos fijos en la puerta de vidrio. Nunca vi animales comportarse de esa manera, parecía que sentían algo que yo no lograba percibir. Lo más raro es que no hacían ruido, solo se quedaban ahí parados,
inmóviles como estatuas, mientras los perros ladraban desesperados. Los gatos permanecían en silencio absoluto, pero se veía que estaban tensos, listos para salir corriendo en cualquier momento. Traté de golpear la ventana para espantarlos, pero ni se movieron. Era como si estuvieran hipnotizados por algo dentro de la funeraria. El dolor en mi cabeza se estaba volviendo insoportable. Entonces decidí tomar unos analgésicos que tenía en mi mochila. Pero cuando fui hasta la recepción a buscar la medicina, escuché otro ruido viniendo del pasillo del fondo. Esta vez parecía que alguien estaba arrastrando algo pesado por el suelo. El sonido era continuo, como si fuera una silla siendo jalada lentamente por el piso de cerámica. Se me heló el estómago de inmediato, porque sabía que no había nadie más en el edificio además de mí. Agarré la linterna del celular y fui a investigar, aunque con las piernas temblorosas de miedo. El ruido parecía venir de la sala de preparación, justamente el lugar que estaba evitando. Conforme me acercaba al pasillo, el sonido se hacía más nítido, y también podía escuchar unos crujidos, como si fuera madera tronándose. Cuando llegué a la puerta de la sala, el ruido paró de repente. Prendí la linterna y vi que una de las sillas que estaba en el rincón había sido arrastrada hasta el centro de la sala, dejando marcas en el suelo. La silla estaba posicionada justo de frente a la mesa donde estaba el cuerpo del muchacho que había llegado la noche anterior. Era imposible que se hubiera movido sola, porque era una silla pesada, de esas antiguas de madera maciza. Me quedé parado en la puerta unos 2 minutos, solo observando la escena y tratando de entender qué estaba pasando. El dolor de cabeza había regresado con todo, y sentía como si mi cráneo fuera a explotar. Fue ahí cuando me di cuenta de que la temperatura de la sala estaba diferente. Aunque era una noche calurosa de verano, ahí adentro hacía un frío que calaba hasta los huesos. Mi respiración empezó a salir en vaporito, como cuando hace mucho frío. Eso no tenía sentido, porque el aire acondicionado de la funeraria ni funcionaba bien. Traté de prender las luces de la sala, pero no encendieron. Apreté el interruptor varias veces, pero nada. Era como si la energía eléctrica de esa sala específica hubiera sido cortada. Decidí no entrar y regresé a la recepción, pero el frío me acompañó por todo el pasillo. Era una sensación horrible, como si algo helado estuviera pegado a mi espalda. Cuando llegué a la recepción, le hablé al supervisor de guardia y le expliqué que estaba teniendo problemas eléctricos graves en la funeraria. El hombre dijo que iba a mandar a alguien al día siguiente para revisar, pero que por mientras debía evitar las áreas con problema y enfocarme en las tareas de la recepción. Traté de seguir su consejo, pero era imposible concentrarme en cualquier cosa. Los perros seguían ladrando afuera, los gatos seguían parados en la puerta, y yo sentía que algo estaba muy mal en ese lugar. Como a las 3 de la mañana, decidí prender el radio para tratar de ahogar el ruido de los animales y distraer mi mente. Lo puse en una estación de música y le subí el volumen, pero aún así lograba escuchar otros sonidos viniendo del interior de la funeraria. Eran golpes en las paredes, como si alguien estuviera golpeando con el puño cerrado. Los golpes venían de direcciones diferentes, a veces del pasillo, a veces de las salas de velorio. Con cada golpe que escuchaba, sentía una punzada en la cabeza. Era como si hubiera una conexión directa entre los sonidos y mi dolor. Traté de tomar más analgésicos, pero no me hacían nada de efecto. El dolor era diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes, no era un dolor común de cabeza. Era como si algo estuviera presionando mi cerebro por dentro, tratando de salir. Empecé a desesperarme, porque ya no sabía qué hacer. Pensé en abandonar el trabajo ahí mismo e irme, pero necesitaba el dinero y no quería que me corrieran por abandono de puesto. Entonces decidí aguantar hasta el final del turno, aunque fuera la peor noche de mi vida.
pero las cosas solo empeoraron conforme avanzaba la madrugada. Como a las 4 de la mañana, escuché un ruido que me heló de pavor. Era el sonido de vidrio rompiéndose, pero no era solo un vaso o florero. Parecía que varias cosas de vidrio se estaban rompiendo al mismo tiempo. Corrí hacia donde venía el ruido y descubrí que venía de la sala de velorio donde estaba uno de los velorios. Cuando prendí la linterna, vi una escena que nunca voy a olvidar. Todos los vasos de agua que estaban en una mesita al lado del ataúd estaban hechos pedazos en el suelo. Eran unos 6 vasos de vidrio que habían sido completamente destruidos, como si alguien los hubiera aventado contra la pared con fuerza. Los pedazos estaban regados por un área grande. Algunos habían volado hasta el otro lado de la sala. Lo que más me asustó es que los vasos no se habían caído de la mesa, habían sido aventados. Se veía por las marcas en la pared donde habían pegado antes de hacerse pedazos en el suelo. Y lo peor de todo, en medio de los pedazos de vidrio había huellas mojadas en el suelo. Huellas de pies descalzos que iban de la mesa hasta la pared y después desaparecían de la nada. Mi mano estaba temblando tanto que apenas podía sostener el celular para alumbrar la escena. El dolor de cabeza en ese momento estaba tan fuerte que me dieron ganas de vomitar. Sentí como si mi cabeza fuera a explotar, y junto con el dolor vino una sensación de pánico que nunca había experimentado antes. Era un miedo primitivo, instintivo, como si mi cuerpo me estuviera avisando que estaba en peligro real. Salí corriendo de esa sala y me fui directo al baño, donde vomité todo lo que tenía en el estómago. Me quedé ahí unos 10 minutos, apoyado en el lavabo, tratando de recuperarme y pensando si no me estaba volviendo loco. Pero cuando regresé a la recepción, vi que los animales de afuera habían desaparecido. Ya no había ningún perro ladrando, ningún gato en la puerta. El silencio había regresado, pero era un silencio pesado, amenazador. Era como si algo hubiera pasado y ahora todo estaba esperando a ver cuál sería el siguiente movimiento. Miré el reloj y vi que todavía faltaban 2 horas para que terminara mi turno. 2 horas que parecieron una eternidad. Pasé el resto de la madrugada pegado a la silla de la recepción, sin valor para levantarme a hacer cualquier cosa. Mantuve el radio prendido al volumen máximo y me quedé con la linterna del celular siempre encendida, porque tenía miedo de quedarme en la oscuridad. Con cada ruidito que escuchaba, mi corazón se disparaba. Cualquier crujido de la madera, cualquier viento pegando en la ventana, cualquier sonido me dejaba en estado de alerta total. El dolor de cabeza seguía intenso, pero ya había dejado de tratar de curármelo con medicina. Era obvio que no era un dolor normal, y ya estaba empezando a aceptar que algo sobrenatural estaba pasando en ese lugar. Cuando finalmente llegaron las 6 de la mañana y apareció el empleado del turno de día, yo estaba destruido. Apenas podía hablar bien, estaba pálido y sudando frío. El muchacho me preguntó si estaba bien, y solo pude decir que había sido una noche difícil. Agarré mis cosas y salí de ahí sin voltear atrás, con la sensación de que había escapado de algo terrible. Ese día no me estaba sintiendo muy bien. Decidí ir al doctor por precaución. Le conté al doctor que estaba teniendo problemas en el trabajo, que el ambiente me estaba haciendo muy mal, pero no entré en detalles sobre los fenómenos. Me dio un certificado médico de 1 semana y me recetó unos calmantes, diciendo que necesitaba descansar. Durante esos días en casa, me quedé pensando mucho sobre qué hacer. El dinero me estaba haciendo falta, pero sabía que no lograría regresar a ese lugar. Al final de la semana, tomé la decisión más difícil de mi vida hasta entonces. Le hablé al supervisor de la funeraria y le dije que estaba renunciando. Le expliqué que me había sentido mal, que el doctor me había dado certificado y que no me sentía en condiciones de seguir trabajando ahí. El hombre trató de convencerme de quedarme, hasta me ofreció cambio de horario,
Dijo que me podía poner en el turno de la tarde, pero ya había decidido. No era cuestión de horario, era el lugar en sí que tenía algo muy raro. Le dije que era una decisión definitiva, que no regresaría más. Se molestó un poco, porque dijo que iba a ser difícil encontrar a alguien para el turno de noche, pero respetó mi decisión. Colgué el teléfono con una sensación rara, mezcla de alivio y preocupación. Estaba libre de esa pesadilla, pero también estaba desempleado y sin saber cómo iba a pagar las cuentas de la universidad. Los días siguientes fueron difíciles. Aunque estaba lejos de la funeraria, seguía perturbado con todo lo que había pasado. Cualquier ruido fuerte me ponía nervioso. Evitaba quedarme solo en casa durante la noche y había desarrollado una aversión total a los lugares oscuros. Mis papás se dieron cuenta de que algo muy serio había pasado, porque mi comportamiento había cambiado completamente. Yo, que siempre fui una persona tranquila, medio escéptica, me había vuelto un manojo de nervios. Empecé a buscar otro trabajo, pero siempre evitaba vacantes nocturnas o en lugares muy aislados. Quería trabajar en lugares con movimiento, con gente cerca, de preferencia durante el día. La experiencia en la funeraria me había marcado de una forma que nunca imaginé que fuera posible. No era solo miedo, era una certeza de que había presenciado algo que no debería existir, algo que había jugado con mi percepción de la realidad. Mi nombre es Vinicius y tengo 29 años. Acabo de mudarme a San Luis Potosí por el trabajo. Conseguí una casa chiquita pero muy bonita. La casa tiene unas ventanas grandes al frente que dan directo a la calle, y me encantó eso en la primera visita, porque entra mucha luz natural. Pensé que sería perfecto para trabajar desde casa, pero nunca imaginé que esas mismas ventanas se iban a volver mi pesadilla. En el primer día, mientras estaba desempacando las cosas, noté que había una figura parada en la ventana de la casa de enfrente. Me pareció raro, pero pensé que tal vez era solo coincidencia, que estaba viendo la calle o qué sé yo. Seguí organizando mis cosas y de vez en cuando echaba un vistazo, pero la persona seguía ahí, en la misma posición. Lo que más me llamó la atención fue su postura. Estaba completamente inmóvil, con las manos a los lados del cuerpo, viendo directamente hacia mi ventana. No era esa mirada casual de quien está viendo el movimiento de la calle. Era algo mucho más intenso. Yo sentía su mirada atravesando el vidrio de mi ventana, como si me estuviera estudiando. Traté de ignorarlo. Pensé que tal vez era solo impresión mía, pero cada vez que pasaba por la sala, ahí estaba ella, siempre en la misma posición, siempre viendo. Empecé a sentirme incómodo. Entonces cerré las cortinas y seguí arreglando la casa. Pero aún con las cortinas cerradas, yo sentía que ella seguía ahí, observándome. Era una sensación horrible, como si alguien estuviera respirando en mi cuello todo el tiempo. Traté de distraerme viendo la tele, pero no podía concentrarme en nada. Cuando anocheció, pensé que ella finalmente se habría ido de la ventana. Abrí una ranura de la cortina solo para echar un vistazo, y casi grito. Ella seguía ahí, exactamente en la misma posición, pero ahora en la oscuridad. No había luz prendida en su casa, pero yo podía ver su silueta perfectamente recortada contra la ventana. Era como si fuera una sombra pegada al vidrio. Lo peor es que aún en la oscuridad, yo sentía que me estaba viendo directamente a los ojos. Cerré la cortina rápidamente y me fui al cuarto, pero no pude dormir bien. A cada rato me despertaba pensando en esa mujer parada ahí afuera. Era como si se hubiera metido en mi cabeza y ya no salía. Pasé toda la noche dando vueltas en la cama, con esa sensación de que me estaban observando, aún estando en el cuarto de atrás. Al día siguiente, me desperté temprano y lo primero que hice fue correr a la ventana de la sala. Abrí la cortina despacio, medio esperando que ya no estuviera ahí, que todo hubiera sido solo un malentendido. Pero no, ahí estaba otra vez,
en la misma posición de siempre. Esta vez me fijé más en los detalles. Era una mujer de mediana edad, cabello oscuro recogido, usando una blusa clara. Lo que más me asustó fue darme cuenta de que no parpadeaba. Me quedé unos 5 minutos viéndola directamente, y la mujer no parpadeó ni una sola vez. Era como si fuera una estatua, pero yo sabía que era una persona de verdad, porque podía ver la textura de su ropa, los contornos de su cara. Traté de saludarla con la mano, pensé que tal vez si la saludaba, ella reaccionaría de alguna forma. Pero nada. Ella siguió viéndome con esa expresión vacía, sin mostrar ninguna reacción. Decidí salir de casa para hacer unas compras y conocer el barrio. Cuando pasé frente a su casa, traté de ver más de cerca, pero las ventanas estaban medio altas y no podía ver bien el interior. La casa se veía normal por fuera, medio antigua pero bien conservada. Tenía un portón de hierro al frente y un jardín chiquito que parecía medio abandonado. No vi ningún carro en la cochera, ni señales de que alguien viviera ahí, como ropa en el tendedero o movimiento. Eso me dejó aún más confundido. Si la mujer se pasaba todo el día en la ventana, ¿quién cuidaba la casa? ¿Quién hacía las compras? Cuando regresé de las compras como 3 horas después, ella seguía ahí, en la misma posición. Empecé a preguntarme si estaba enferma mental o si tenía algún problema. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué iba a decir? Que una mujer estaba viendo por su propia ventana. Técnicamente no estaba haciendo nada malo. Durante el resto de la semana, la situación siguió igual. Todas las mañanas me despertaba y ella estaba ahí. Durante el día, siempre que veía, ella seguía en la misma posición. En la noche, aún en la oscuridad, su silueta permanecía pegada a la ventana. Empecé a ponerme paranoico, checando la ventana cada media hora. Era más fuerte que yo, aún sabiendo que ella estaría ahí, necesitaba ver. Traté de trabajar de espaldas a la ventana, pero no podía concentrarme. Era como si ella estuviera jalando mi atención, forzándome a verla. Dejé de abrir las cortinas completamente, dejaba solo una ranura, pero aún así sentía su mirada. Era una sensación física, como si alguien me estuviera tocando la cara con los ojos. Empecé a tener dolor de cabeza constante y no podía dormir bien. Todas las noches me despertaba varias veces pensando en ella. Al final de la primera semana, ya no aguanté más y decidí preguntarles a los vecinos. Toqué la puerta de la casa al lado de la mía. Una señora mayor me atendió. Cuando le pregunté sobre la mujer de la casa de enfrente, su cara cambió completamente. Se puso pálida y me jaló para adentro. Cerró la puerta rápidamente como si tuviera miedo de que alguien escuchara nuestra conversación. Me ofreció un café y se quedó viéndome con una expresión rara, como si fuera un niño que acababa de contar que vio un monstruo debajo de la cama. Me preguntó cuánto tiempo llevaba viendo a la mujer, y cuando le dije que llevaba una semana, movió la cabeza y suspiró hondo. Fue ahí cuando me contó algo que cambió todo. Dijo que esa casa estaba abandonada desde hace más de 3 años, que nadie vivía ahí desde que murió la última habitante. La señora me contó que la última persona que vivió en esa casa fue una mujer llamada Elena, que tenía unos 40 años cuando se mudó ahí. Según ella, Elena era una persona normal, trabajaba como maestra y vivía sola. Pero cuando empezó la pandemia del COVID, Elena entró en pánico total. Se aterró con la idea de salir de casa, con miedo de contagiarse. Al principio los vecinos pensaron que era normal, todo mundo estaba medio asustado. Pero Elena llevó eso al extremo, dejó completamente de salir de casa. Ya no iba a trabajar, no hacía compras, no recibía a nadie. Los vecinos empezaron a preocuparse cuando vieron que ni salía a recoger la correspondencia. Trataron de hablar con ella algunas veces, pero Elena gritaba desde adentro de la casa que todo estaba bien, que no necesitaba nada. La vecina siguió contándome que, después de algunos meses sin ver a Elena,
empezó a venir un olor muy fuerte de su casa. Al principio pensaron que tal vez era algún problema en la tubería o basura acumulada, pero el olor se fue poniendo cada vez peor. Era un olor dulce y empalagoso que se apoderaba de toda la calle, principalmente en los días más calurosos. Los vecinos trataron de tocar la puerta varias veces, pero nadie respondía. Fue cuando llamaron a la policía para hacer una verificación de bienestar. Cuando los policías lograron entrar a la casa, encontraron a Elena muerta desde hacía semanas, tal vez meses. Nadie supo decir exactamente de qué murió, pero la casa estaba en un estado terrible. Había comida echada a perder, regada por todos lados, como si hubiera tratado de racionar lo que tenía en casa hasta el último momento. Lo más raro es que la encontraron en la sala, parada cerca de la ventana, como si hubiera muerto viendo hacia afuera. Cuando la señora me contó eso, sentí un frío en el estómago que no puedo explicar. Le pregunté si estaba segura de que nadie más vivía en la casa desde entonces y me confirmó que estaba completamente abandonada. Dijo que a veces algunas personas reportaban haber visto movimiento en la casa, pero siempre pensaron que era impresión o reflejo de la luz. Nadie nunca había visto una figura tan claramente como yo estaba describiendo. Su expresión cambió cuando le conté los detalles de la mujer que yo veía todos los días. Se quedó en silencio por un rato, moviendo nerviosamente la taza de café, y después me preguntó si estaba seguro de que era una persona de verdad. Dijo que la descripción que hice de la mujer se parecía mucho a Elena, principalmente el cabello oscuro recogido y la blusa clara que siempre usaba. Salí de la casa de la vecina con las piernas temblorosas, sin poder procesar bien lo que acababa de escuchar. Regresé a casa completamente alterado, pero aún así no pude resistir y me fui directo a la ventana. Ahí estaba ella, en la misma posición de siempre, viéndome con esa expresión vacía. Pero ahora que sabía la historia, todo parecía diferente. La mujer parecía más pálida, más transparente. O tal vez era solo mi mente jugándome bromas. Me quedé observándola por un rato, tratando de entender si realmente era posible que estuviera viendo a una persona muerta. Empecé a fijarme en detalles que no había notado antes. Su ropa nunca cambiaba, siempre la misma blusa clara. El cabello siempre estaba peinado de la misma forma, y realmente nunca parpadeaba, nunca se movía ni un centímetro. Era como si fuera una fotografía pegada en la ventana. Pero al mismo tiempo, yo sentía que estaba viva, que me estaba observando con una intensidad que me ponía los nervios de punta. Esa noche no pude dormir absolutamente nada. Me quedé pensando en Elena, en la forma como murió, sola y con miedo. Empecé a preguntarme si realmente estaba muerta o si de alguna forma todavía estaba atrapada en esa casa. Cada vez que cerraba los ojos, veía su imagen en la ventana, viéndome con esa expresión vacía. Era como si estuviera tratando de decirme algo, pero yo no lograba entender qué. Como a las 3 de la mañana, me levanté a tomar agua y sin pensar me fui hasta la ventana de la sala. Abrí la cortina y casi me desmayo. Elena estaba ahí, pero esta vez parecía estar más cerca de la ventana, como si se hubiera movido algunos centímetros hacia adelante. Su cara estaba más nítida y podía ver sus ojos con más claridad. Eran ojos vacíos, sin vida, pero que aún así parecían atravesarme. Cerré la cortina rápidamente y corrí al cuarto, pero ya no pude dormir. En los días siguientes, empecé a evitar la sala de la casa. Trabajaba en el cuarto, comía en la cocina, hacía de todo para no tener que pasar cerca de esa ventana, pero era inútil. Por más que tratara de ignorar, yo sentía su presencia ahí afuera. Era como si me estuviera llamando, jalándome hacia la ventana. Empecé a tener pesadillas todas las noches. Soñaba que estaba en su casa, caminando por los cuartos llenos de comida echada a perder y basura acumulada. En el sueño,
Siempre terminaba en la sala, de frente a la ventana, y Elena estaba del otro lado viéndome. Pero en el sueño, ella estaba dentro de mi casa y yo estaba en la suya. Era como si hubiéramos cambiado de lugar. Siempre me despertaba en pánico, sudando frío y con el corazón disparado. Durante el día me sentía agotado y con dificultad para concentrarme. Era como si Elena estuviera chupando mi energía, dejándome cada vez más débil. Una semana después de la conversación con la vecina, pasó algo que me dejó completamente aterrado. Estaba tratando de trabajar en el cuarto cuando sentí una compulsión muy fuerte de ir hasta la sala. Era como si alguien me estuviera jalando físicamente para allá. Traté de resistir, pero las ganas eran más fuertes que yo. Me fui hasta la ventana y abrí la cortina, y Elena estaba ahí como siempre. Pero esta vez, algo era diferente. Parecía que me estaba llamando, haciendo un gesto casi imperceptible con la mano. Me quedé hipnotizado, sin poder quitar la mirada por un rato hasta que me di cuenta y volví a la realidad. Pero entonces algo inesperado pasó, que cambió todo. Una familia se mudó a la casa de Elena esa semana. Cuando vi el camión de mudanza parado frente a la casa de Elena, sentí una mezcla de curiosidad y aprensión. Era como si alguien estuviera invadiendo un espacio que por tanto tiempo me había atormentado. La familia parecía ser joven, una pareja con 2 niños chiquitos. Estaban animados, platicando fuerte y riéndose mientras cargaban las cajas. Yo estaba en mi ventana, en la posición de siempre, observando todo con una ansiedad creciente. Era raro ver movimiento en esa casa después de tanto tiempo, viendo solo a Elena parada en la ventana. Durante todo el día de la mudanza, me quedé pegado a la ventana, medio esperando ver a Elena aparecer en algún momento, pero simplemente no estaba ahí. Era la primera vez en semanas que veía hacia esa ventana y no veía esa figura sombría observándome. Al principio, pensé que iba a regresar, que tal vez se estaba escondiendo del movimiento, pero conforme pasaban las horas, me di cuenta de que algo había cambiado definitivamente. En los primeros días después de que la familia se instaló, yo seguía checando la ventana por costumbre, pero Elena nunca más apareció. En lugar de ella, veía a los niños jugando en la sala, corriendo de un lado para otro, a la pareja viendo la tele juntos, escenas completamente normales de una familia feliz. Era increíble cómo la atmósfera de la casa había cambiado completamente. Donde antes había esa presencia sombría y perturbadora, ahora había vida, alegría, movimiento. Los niños llenaban la casa de risas y juegos, y yo podía ver por la ventana cómo estaban felices en su nuevo hogar. La diferencia era tan grande que parecía que estaban hablando de 2 casas completamente diferentes. La energía pesada y opresiva que yo sentía viniendo de esa casa había desaparecido por completo, reemplazada por una sensación de hogar, de familia, de vida normal. Lo que más me impresionó fue darme cuenta de lo aliviado que me sentí cuando me di cuenta de que Elena realmente se había ido. En los primeros días todavía sentía esa compulsión de ir hasta la ventana, pero ahora era diferente. En lugar de sentir esa atracción mórbida y adictiva, sentía una curiosidad sana sobre la nueva familia. Empecé a darme cuenta de cuánto me había afectado negativamente esa situación con Elena. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, mi salud mental estaba pésima. Pero ahora, viendo esa casa llena de vida, empecé a sentirme más ligero, como si un peso enorme se hubiera quitado de mis hombros. Era como si Elena se hubiera llevado toda esa energía negativa cuando llegó la familia. Por primera vez en semanas, logré dormir una noche completa sin pesadillas. La familia remodeló completamente la sala donde Elena solía aparecer. Pintaron las paredes de colores claros y alegres, pusieron muebles nuevos, hicieron de la sala un espacio acogedor para que los niños jugaran. Era como si estuvieran purificando ese ambiente,
quitando cualquier rastro de la tristeza y desesperación que Elena había dejado ahí. Los observé trabajando en la remodelación y con cada cambio que hacían, yo me sentía mejor. Era como si no solo estuvieran renovando su casa, sino también liberándome de esa obsesión enfermiza que se había apoderado de mi vida. Ver a los niños corriendo por la sala, jugando donde Elena solía quedarse parada como una estatua, era casi terapéutico. La vida había regresado a ese espacio, y junto con ella, mi propia vida también. Todavía vivo en la misma casa, y me está gustando cada vez más. Mi nombre es Carlos y trabajo como velador nocturno desde hace 15 años. Lo que pasó en el edificio comercial de la Avenida Carranza, aquí en San Luis Potosí, en 2007, cambió completamente mi forma de ver las cosas. Todavía hoy, 17 años después, tengo dificultad para dormir bien. La empresa de seguridad acababa de instalar un sistema nuevo de cámaras, bien moderno para esa época, con grabación digital y todo. Era una novedad en 2007. La mayoría de los edificios todavía usaba esas cámaras viejas con cinta o VHS. Empecé a trabajar ahí a principios de septiembre de 2007. El turno era de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, de lunes a viernes. La sala de seguridad quedaba en la planta baja, bien chiquita, con 6 monitores mostrando diferentes pisos del edificio. Tenía un escritorio viejo, una silla que crujía y un ventilador que hacía ruido. En los primeros días, todo normal. Hacía mis rondas cada 2 horas, checaba las puertas, verificaba que todo estuviera en orden. El edificio estaba silencioso durante la noche. Solo se escuchaba el ruido de los carros pasando en la calle. A veces algún gato maullaba en el patio interno, pero nada más. Durante el día funcionaban unas 10 empresas diferentes en el edificio. Oficinas de contabilidad, una clínica dental, un despacho de abogados, gente normal, trabajadora. En esa época no tenía celular todavía, entonces si pasaba algo, tenía que usar el teléfono fijo de la sala de seguridad. Fue en la 4ª noche que empecé a notar algo raro. Estaba revisando las grabaciones de la noche anterior en la computadora, una máquina medio lenta que tardaba una eternidad para cargar los archivos, cuando vi unas manchas oscuras en el monitor que mostraba el vestíbulo principal del 5º piso. Parecía mugre en el lente de la cámara, ¿sabes? Esas manchas que aparecen cuando hay polvo o humedad. Pensé que era eso mismo y anoté para hablar con el técnico el lunes. Pero cuando fui a hacer la ronda de las 2 de la mañana, subí hasta el 5º piso para verificar la cámara. Estaba limpiecita, sin ninguna mugre. Me pareció raro, pero no le di mucha importancia. Regresé a la sala de seguridad y seguí con mi trabajo. El resto de la noche pasó sin novedad. A la mañana siguiente, cuando llegó la gente de la limpieza, les pregunté si habían tocado la cámara del 5º piso. Dijeron que no, que ni habían subido ahí. En la 5ª noche, las manchas aparecieron otra vez. Esta vez eran más grandes y parecían moverse despacio por la pantalla. Me quedé observando como unos 20 minutos, tratando de entender qué estaba pasando. Las manchas no tenían forma definida. Eran como sombras oscuras que se deslizaban por el suelo del pasillo. Pensé que podía ser reflejo de alguna luz de la calle, pero el 5º piso no tiene ventanas hacia la avenida. Agarré mi linterna, una de esas antiguas, pesada, que usaba pilas grandes, y subí a checar personalmente. El pasillo estaba completamente vacío y oscuro, como siempre. No había nada que pudiera causar esas sombras. Regresé a la sala de seguridad medio confundido. Las manchas seguían apareciendo en el monitor, pero cuando veía directamente al pasillo a través de la cámara en vivo, no veía nada. Solo aparecían en la grabación. Eso me dejó aún más intrigado. En el fin de semana, me quedé pensando en qué podría ser. Platiqué con mi esposa.
pero ella dijo que debía ser problema técnico de las cámaras nuevas. El lunes es cuando llegó el técnico de la empresa de seguridad. Le expliqué lo que estaba pasando. Revisó todo el sistema, probó las cámaras, le movió a los cables. Dijo que todo estaba funcionando perfectamente. Le mostré las grabaciones en la computadora. Tuvimos que esperar unos 10 minutos para que cargara el archivo. Pero el hombre nomás se encogió de hombros y dijo que a veces pasan interferencias, que no me preocupara, que era normal en equipos nuevos. Dijo que esos sistemas digitales todavía eran medio inestables, que con el tiempo iba a mejorar. Pero yo sabía que no era normal. Trabajo en seguridad desde hace mucho tiempo y nunca había visto algo parecido. Las manchas tenían un movimiento muy específico, muy deliberado. No parecían interferencia electrónica, parecían vivas. El martes, las cosas se pusieron más raras. Las manchas empezaron a aparecer en otros pisos también. Primero en el tercero, después en el séptimo. Siempre en los pasillos, siempre moviéndose despacio. Pero ahora ya podía ver que tenían una forma más definida. Parecían siluetas humanas, pero translúcidas, como si fueran hechas de humo. Eran altas, más o menos del tamaño de una persona adulta. Se movían de forma rara, como si estuvieran flotando algunos centímetros arriba del suelo. Me quedé toda la noche observando, fascinado y asustado al mismo tiempo. Aparecían siempre después de la medianoche y desaparecían antes de las 5 de la mañana. Nunca entraban a las oficinas, solo caminaban por los pasillos. A veces se paraban frente a las puertas, como si estuvieran escuchando algo. Pero las oficinas estaban todas vacías. Pensé en llamarle a alguien, pero ¿quién me iba a creer? No tenía ni cómo mandar las imágenes por email. El internet era muy lento en esa época. El miércoles fue cuando todo cambió. Estaba haciendo mi ronda de las 2 de la mañana cuando regresé a la sala de seguridad y encontré mi taza de café en el suelo. La había dejado arriba del escritorio, llena, y ahora estaba tirada, con el café regado por el suelo. Pensé que tal vez me había tropezado sin darme cuenta, pero estaba seguro de que la había dejado bien en el centro del escritorio. Limpié el tiradero y seguí trabajando. 1 hora después, mi bloc de notas estaba en una posición diferente. Tenía la certeza absoluta de que lo había dejado del lado izquierdo del escritorio, pero ahora estaba del lado derecho. Empecé a ponerme nervioso. Revisé todas las puertas del edificio. Busqué señales de que hubiera entrado alguien. Todo estaba cerrado y seguro. No había manera de que alguien hubiera entrado. Regresé a la sala de seguridad y me quedé observando los monitores con más atención. La computadora estaba haciendo ese ruido de ventilador que siempre hacía cuando se calentaba mucho. Fue entonces que vi una de las figuras translúcidas en el pasillo del segundo piso. Pero esta vez era diferente. Estaba parada frente a la escalera que llevaba a la planta baja, como si estuviera viendo hacia mi dirección. Me quedé helado. Nunca había visto a una de ellas parada por tanto tiempo. Siempre estaban en movimiento. Esta se quedó ahí como unos 5 minutos, completamente inmóvil. Después empezó a bajar la escalera muy despacio. Mi corazón se disparó. La escalera llevaba directo a la planta baja, donde yo estaba. Agarré mi linterna y me fui hasta la puerta de la sala de seguridad. El pasillo estaba vacío, pero yo podía sentir una presencia. El aire estaba más frío de lo normal. Regresé corriendo a la sala y cerré la puerta con seguro. En el monitor, la figura había desaparecido. Pasé el resto de la noche con la puerta cerrada, observando los monitores. No pude hacer ninguna ronda más. Pensé en llamarle a mi esposa, pero no quería asustarla en la madrugada. El jueves, casi no fui a trabajar. Mi esposa se dio cuenta de que estaba raro y me preguntó qué estaba pasando. Le conté todo, pero vi en su mirada que pensaba que me estaba volviendo loco. Tal vez sí me estaba volviendo loco, pero necesitaba el trabajo. Entonces fui. Llegué al edificio a las 10 de la noche, como siempre.
Todo parecía normal. Hice mi primera ronda sin problemas. Regresé a la sala de seguridad y empecé a observar los monitores. Las figuras aparecieron como a la medianoche, como de costumbre, pero ahora eran más nítidas. Podía ver detalles que antes no veía. Parecían usar ropa antigua, del tipo que se usaba décadas atrás. Una de ellas parecía ser una mujer, con un vestido largo. Otra parecía ser un hombre de traje. Caminaban por los pasillos como si estuvieran buscando algo, o a alguien. Traté de grabar todo en un CD, pero la computadora era muy lenta y siempre daba error en la grabación. Como a las 3 de la mañana, pasó algo que me dejó aterrado. Estaba observando el monitor del 5º piso cuando la cámara empezó a moverse sola. Las cámaras eran fijas, no tenían movimiento automático. Esa tecnología todavía era muy cara en 2007, pero esta se estaba volteando lentamente, como si alguien la estuviera controlando remotamente. Revisé el panel de control, pero no había nadie tocando el sistema. La cámara siguió moviéndose hasta quedar apuntando directamente hacia abajo, hacia la planta baja, hacia la sala de seguridad, hacia mí. Me quedé paralizado, viendo la pantalla. Era como si alguien me estuviera observando a través de la cámara. Apagué el monitor, pero después de algunos minutos, lo prendí otra vez. La cámara había regresado a la posición normal, pero en el pasillo del 5º piso, una de las figuras estaba parada justo donde la cámara había estado apuntando antes, como si supiera exactamente dónde yo estaba. La computadora empezó a hacer un ruido raro, como si estuviera procesando algo muy pesado. El viernes fue mi última noche en el edificio. Llegué decidido a descubrir qué estaba pasando. Traje una cámara digital propia para grabar todo, una de esas chiquitas que grababa en tarjeta de memoria, bien cara en esa época. Si nadie me creía, por lo menos tendría pruebas. Las figuras aparecieron como siempre, pero esta vez estaban más activas. Se movían más rápido, entraban y salían de las oficinas. Una de ellas se pasó toda la noche en el 3er piso, caminando de un lado para otro frente a la oficina de contabilidad. Otra se quedó parada en el vestíbulo principal, como si estuviera esperando a alguien. Como a las 4 de la mañana, empecé a escuchar ruidos viniendo del pasillo. Pasos lentos, como si alguien estuviera caminando descalzo en el piso frío. Pero cuando veía los monitores, no veía a nadie en los pasillos de la planta baja. Los pasos se acercaban a la sala de seguridad. Agarré mi linterna y me fui hasta la puerta. El pasillo estaba vacío, pero los pasos seguían. Mi cámara digital estaba grabando todo, pero cuando vi después, solo mostraba el pasillo vacío. Regresé a la sala de seguridad y fue entonces que lo vi. En el monitor que mostraba la propia sala de seguridad, una cámara que estaba en el rincón, apuntando hacia el escritorio donde yo trabajaba. Había una figura parada justo atrás de mi silla. Una figura translúcida, alta, vistiendo lo que parecía ser un traje antiguo. Estaba ahí, inmóvil, a pocos centímetros de mí. Me volteé rápidamente, pero no había nadie. Miré otra vez al monitor y la figura seguía ahí, ahora pareciendo ver directamente a la cámara. A mí. Me levanté de la silla y corrí al otro lado de la sala. En el monitor, la figura no se movió, pero su cabeza giró lentamente, siguiendo mi movimiento. Era como si pudiera verme, aun siendo solo una imagen en la pantalla. Agarré mis cosas y salí corriendo del edificio. Nunca más regresé. Mi cámara digital dejó de funcionar esa noche y nunca más prendió, aún cambiándole la pila. Al día siguiente, le hablé a la empresa y dije que estaba renunciando. No expliqué el motivo, solo dije que había encontrado otro trabajo. No insistieron mucho. Velador nocturno es un puesto que siempre tiene mucha rotación. Algunas semanas después, me encontré al técnico de la empresa de seguridad en un bar cerca de mi casa. Después de unas cervezas, me contó que otros veladores ya se habían quejado de problemas raros en ese edificio.
que el sistema de cámaras captaba cosas que no debería captar. Dijo que la empresa estaba pensando en cambiar todo el equipo, porque no lograban explicar las fallas técnicas. Le pregunté si sabía algo sobre la historia del edificio. Dijo que había escuchado rumores de que antes de que lo construyeran, ahí funcionaba un hospital viejo, que mucha gente había muerto ahí. Dijo también que en 2007, con toda esa tecnología digital nueva, a veces pasaban cosas raras que nadie lograba explicar. Hoy, 17 años después, trabajo en otro lugar, un centro comercial moderno en la zona norte de la ciudad. Es un ambiente completamente diferente, lleno de luz y movimiento, aún durante la madrugada. Las cámaras funcionan perfectamente, nunca muestran nada más de lo que deben mostrar. Mi abuela paterna era casi un fantasma en nuestra familia. Pocas cosas sobre ella se mencionaban, y cuando se mencionaban, mi papá parecía incómodo, medio evasivo. Todo lo que yo sabía era que, en los últimos años de vida, se había aislado completamente en una casa en San Luis Potosí. Nadie la visitaba, nadie sabía bien qué hacía o cómo vivía. Entonces, cuando murió y recibí la noticia de que esa casa ahora era mía, me quedé más curioso que cualquier otra cosa. ¿Sabes cuando algo te inquieta, pero no puedes explicar por qué? Fue exactamente así. Decidí ir hasta allá, solo, para resolver esa herencia de una vez por todas. La casa no era nada especial. Una construcción antigua, paredes descarapelándose en algunos puntos y con ese olor de lugar cerrado desde hace mucho tiempo. No tenía nada de espantoso en la apariencia. Aún así, estaba claro que nadie pisaba ahí desde hacía años. La luz natural casi no entraba por culpa de las ventanas cubiertas por cortinas empolvadas. Y todo el lugar tenía un bochorno raro, como si el aire fuera más pesado ahí adentro. Lo primero que pensé fue en abrir las ventanas, pero algunas estaban atoradas. Parecía que la casa no quería ser abierta. Ignoré esa sensación. Puse mis cosas en el rincón de la sala y empecé a explorar. Los primeros cuartos parecían normales. Solo necesitaban una limpieza pesada. Pero con el tiempo, empecé a sentir algo. No sé explicar muy bien. No era miedo, pero ese tipo de incomodidad que te hace erizar la nuca de la nada, ¿sabes? Como si tuvieras la certeza de que hay alguien observándote, pero al ver alrededor, no hay nada ahí. Siempre que entraba a un nuevo ambiente, sentía esa tensión creciente, pero trataba de alejar eso de mi cabeza. Después de todo, podía ser solo cosa de mi imaginación, ya que sabía que estaba en un lugar que ningún familiar visitaba desde hacía años. Lo que empeoró todo fue el segundo día, cuando empecé a tocar las pertenencias que mi abuela dejó. Encontré varios objetos al azar, fundas cosidas a mano, bibliotecas enteras de libros que parecían nunca haber sido abiertos, hasta cosas como cajas de medicina vencida. Nada fuera de lo común, pero en algunos cajones y armarios empecé a encontrar cosas que me molestaron. En el fondo de un armario de la cocina, por ejemplo, había una pila de papeles organizados y protegidos, diferente de todo el resto del desorden. Eran manuales, no sé de qué. Me llamaban la atención, porque los papeles estaban llenos de diagramas raros, como círculos y líneas conectando puntos. Algunas páginas detallaban una secuencia de gestos e ítems que deberían ser usados. Yo no tenía idea de qué era aquello, pero se parecía mucho a instrucciones de rituales. Me quedé con eso en la cabeza durante todo el día. Me pregunté a mí mismo, ¿qué estaba haciendo mi abuela aquí? ¿Por qué tenía tanto material como si siguiera algún tipo de práctica así? Yo traté de volver a organizar las cosas, ignorar esos papeles y enfocarme en los ítems más normales, pero no pude. Parecían formar parte fundamental de su identidad, algo que mi familia tal vez ni supiera, o, si lo sabía,
Elegía ignorar. Y ahora y lo peor, yo no sabía si quería seguir tocando aquello, porque, con cada página que hojeaba, algo en mí decía que estaba invadiendo algún tipo de intimidad que era mejor dejar enterrada. En la noche, subir al segundo piso fue la peor decisión que he tomado. Desde que llegué, evité su cuarto. Sabía que era ahí donde había pasado la mayor parte de la vida en el exilio autoimpuesto, lejos de la familia. Solo abrir la puerta ya me hizo sentir como si estuviera atravesando un límite. El cuarto estaba intacto, como si ella todavía estuviera ahí. La ropa seguía colgada en la parte de atrás de la puerta. La cama, tendida. El escritorio en el rincón, cubierto por más de esas pilas de papeles y libros empolvados. Solo que, esta vez, todo parecía cuidadosamente organizado, diferente del resto de la casa. Era como si ese espacio fuera especial para ella, o para algo que estaba haciendo. No toqué todo, pero bastó una rápida mirada para darme cuenta de que ahí era donde las cosas realmente pasaban. Lo que más me llamó la atención fue el espejo, grande, volteado al suelo y con una cobija gruesa encima. Estaba justo en el centro del cuarto, apuntando directamente hacia la ventana. No sé explicar la sensación, pero ese espejo me daba escalofríos. Instintivamente me acerqué, como si algo ahí me llamara. Pero, con cada paso que daba, las ganas de regresar corriendo me bajaban por la espina. Me quedé parado por algunos segundos viendo esa cobija oscura cubriendo el espejo. Mis manos temblaban, aún sin haberlo tocado. No pude moverlo. Simplemente me di la vuelta y salí de ahí. Esa noche empecé a sentirme más incómodo que nunca. Era como si toda la casa estuviera respirando. Movimientos raros en las cortinas, crujidos viniendo de muebles que no había tocado en todo el día, esa sensación de peso en los hombros todo el tiempo. Yo no llegué a dormir. Cada vez que recostaba la cabeza en la almohada, mi corazón daba un salto, como si algo invisible me estuviera diciendo que era mejor seguir despierto. Pasé toda la noche sentado en la sala, viendo la puerta, loco para que amaneciera pronto. Finalmente amaneció, pero, aún con la luz del sol entrando por las ranuras de las ventanas, la sensación de incomodidad continuaba. Yo estaba agotado. No había dormido nada y sentía como si algo en la casa estuviera drenando mi energía. Decidí que iba a terminar de organizar algunas cosas y después irme. Ya no tenía curiosidad ni ganas de explorar. Solo quería salir de ahí, pero no sin antes asegurarme de que nada importante se quedara atrás. Subí nuevamente al cuarto de mi abuela, contra mi propia voluntad, porque sabía que probablemente era ahí donde estaban las cosas más personales de ella. Pero, en el fondo, algo me decía que debía evitar ese cuarto. Fue como entrar a un lugar donde sabes que no deberías estar. Mientras tocaba el cajón del escritorio, me di cuenta de que el espejo cubierto parecía llamarme nuevamente. La sensación era tan intensa que lo veía cada minuto, esperando encontrar algo. Traté de ignorar aquello y seguir revolviendo las cosas. Encontré más papeles con rituales, que parecían anotaciones detalladas sobre alguna práctica rara, involucrando la ausencia de luz y otras cosas que yo no quería entender. Cuando finalmente junté valor para encarar el espejo, aún sin quitar el trapo, tuve esa sensación escalofriante otra vez, la de estar siendo observado. Solo que, esta vez, parecía que venía de varias direcciones al mismo tiempo. Fue cuando escuché un ruido en el pasillo, un arrastrar lento, como si algo estuviera raspando en el suelo. Paré con todo, aguantando el aire. La casa era tan silenciosa que cualquier sonido, por menor que fuera, parecía amplificado. Junté valor y fui hasta la puerta del cuarto, que estaba abierta, y vi el pasillo vacío. Nada. Pero en ese instante tuve una certeza incómoda.
El ruido vino del baño, al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta y un hilito de luz se escapaba por la ranura. Yo no recordaba haber prendido esa luz. Con pasos lentos me fui acercando. Cada paso hacía que mi corazón se acelerara, pero mi mente trataba de racionalizar. Tal vez había prendido la luz el día anterior y no me acordaba. Tal vez la casa vieja simplemente estaba haciendo ruidos por culpa de la madera expandiéndose. Mientras esas excusas hacían eco en mi cabeza para tratar de alejar el pánico, algo dentro de mí sabía que me estaba mintiendo a mí mismo. Cuando llegué a la puerta, se abrió milímetros, de forma natural, como si hubiera sido empujada por un movimiento sutil. La visión de adentro me paralizó. Había una niña en el baño. Estaba de espaldas, con un vestido blanquecino, sin detalles. El cabello negro y largo caía por los hombros, cubriendo la mayor parte de la espalda. Por un momento, pensé que era alguna vecina que había entrado a la casa. Pero ¿cómo? La casa estaba cerrada. Me congelé ahí con la mano temblando en el costado de la puerta, tratando de decir algo, pero ninguna palabra salía. Tardó algunos segundos, pero fue suficiente para darme cuenta de que había algo muy mal. La niña no se movía, como si estuviera congelada en el lugar. Y, antes de que pudiera reaccionar, volteó la cabeza en mi dirección. Fue rápido, pero ese movimiento parecía haber pasado en cámara lenta en mi cabeza. Ella volteó solo la cara, no el cuerpo, y lo que vi me hizo trabarme completamente. No puedo describir sus ojos bien. No sé si aquello que había en su cara eran siquiera ojos. Era como si los hoyos donde deberían estar fueran vacíos, pero muy oscuros, más que sombras comunes. Pero lo peor fue la sonrisa. No era algo amigable ni infantil. Era demasiado ancha, con un ángulo raro, como si su cara hubiera sido rasgada para estirar esa sonrisa. No debería ser posible. Me quedé parado, sin saber qué hacer. Su mano se movió despacio, levantándose como si fuera a señalarme. Pero de repente, algo atrás de mí se cayó. Parecía ser un libro o algo pesado. Instintivamente, me volteé hacia el sonido, pero no había nada en el suelo. Cuando miré de vuelta al baño, la niña ya no estaba ahí. La luz seguía prendida, pero el baño estaba vacío. Yo no sabía si había imaginado aquello, pero todo el cuerpo me temblaba. Mi instinto fue correr, pero ¿a dónde? Yo estaba en el segundo piso, en un pasillo estrecho, con esa sensación de que algo todavía estaba cerca. Bajé las escaleras lo más rápido que pude, casi tropezándome en algunos escalones. En la sala, me senté en el sofá, tratando de entender lo que acababa de pasar. La puerta del frente estaba ahí mismo, pero yo no sentía que salir fuera una opción. Era como si, de alguna forma, esa casa todavía me detuviera. Todo estaba absolutamente quieto, pero dentro de mí, el tumulto era gigante. Empecé a preguntarme si me estaba volviendo loco, si el estrés de ese lugar me estaba enloqueciendo. Pero algo en mí sabía que no era solo eso. Yo no estaba imaginando. Me forcé a quedarme sentado por unos minutos en el sofá, solo tratando de recomponerme. Pero, allá en el fondo, yo sabía que ya no tenía motivo alguno para seguir ahí. Agarré mi mochila del rincón de la sala y rápidamente le eché lo que había llevado conmigo. Necesitaba salir. No importaba lo que dejara atrás. En el momento en que abrí la puerta del frente, sentí un alivio inmediato, como si el aire hubiera cambiado, más ligero, pero al mismo tiempo, una sensación de que me estaban observando desde la puerta hasta el portón. No miré hacia atrás. Cuando ya estaba del lado de afuera, cerré la puerta de la casa con las manos todavía temblando. Al girar la llave en la cerradura, mi único pensamiento era: esto nunca más va a ser problema mío. Pero justo ahí, por un instante,
Tuve la impresión de escuchar un leve crujido viniendo de adentro y paré en medio del movimiento. Suspiré hondo, tratando de ignorar aquello. Terminé el acto, metí la llave en la bolsa y me vi del lado de afuera de esa casa que sabía, con todas las certezas ahora, que no quería volver a entrar. En el camino de regreso a la ciudad, mientras manejaba, me quedé reviviendo todo en mi cabeza. La casa parecía normal al principio, hasta que empecé a darme cuenta de que normal era lo último que era. Los manuales, el espejo en el cuarto de mi abuela y la visión de esa cosa en el baño. Yo sabía que era real. Mi mente podía tratar de justificar u ofrecer explicaciones, pero mi cuerpo sabía lo que había experimentado ahí adentro. No sé qué hacía mi abuela en esa casa, pero había algo mal, algo que de alguna forma todavía permanecía ahí. Y fuera lo que fuera, no quería que me fuera. Llegué a la ciudad y me fui directo a un hotel, donde pasé la noche sin poder dormir de verdad. La idea de regresar a casa con esas llaves me molestaba, como si todavía hubiera algo conectado entre yo y ese lugar. A la mañana siguiente salí temprano del hotel y me fui a una inmobiliaria de la región. Expliqué que había heredado una casa y quería ponerla en venta. No entré en detalles sobre lo que viví. ¿Quién me iba a creer? Solo dije que no tenía planes para quedarme con aquello y que me gustaría resolver eso lo más rápido posible. El corredor parecía experimentado y me preguntó sobre el estado de la casa, si había algo que necesitara mantenimiento o si estaba en buenas condiciones generales para la venta. Mentí. Dije que la casa estaba en perfecto estado, solo necesitaba una buena limpieza. A pesar de haber puesto la casa en venta, nadie se interesó. Un mes después, la inmobiliaria me habló diciendo que algunas personas fueron hasta allá, pero nadie cerró negocio. Una de ellas hasta dejó claro que no estaba cómoda en el lugar, diciendo que lo encontró pesado. El corredor solo me reportó eso de forma casual, pero yo sabía exactamente de qué estaban hablando. Desde entonces, la casa sigue cerrada. Sigo pagando por ella, pero no encuentro valor para meterme en eso. Nunca pensé que iba a venir aquí, en un foro de estos, a contar una cosa así. Pero qué sé yo, después de tanto tiempo, todavía se me hace un nudo en la garganta solo de recordar. Vivíamos en San Luis Potosí, en una casa que mis padres habían sudado para construir, ladrillo a ladrillo, ¿sabes? No era ningún palacio, era una casa simple, de clase media, pero era nuestro hogar, nuestro rinconcito. Y nunca habíamos tenido ningún problema allí, nunca, al menos no hasta aquella noche. Todo comenzó como un día cualquiera. Mi madre preparó una cena deliciosa, de esas que solo ella sabía hacer, con un olor que invadía la casa entera y te hacía agua la boca. Cenamos todos juntos, riendo y charlando sobre el día. Después, vimos un poco de tele en el salón, un programa cualquiera que pasaban en la televisión abierta, y nos fuimos a dormir. Yo compartía la habitación con mi hermana menor, Sofía. Ella era muy miedosa, la pobrecita. Ya pasaba de la medianoche, debían ser las 2 de la mañana, cuando me desperté de repente con un ruido extraño que venía del tejado. Era un ruido raro, amortiguado, como si alguien estuviera caminando allá arriba. Pero no era un caminar normal, pesado, ¿sabes? Era un ruido ligero, casi como si la persona estuviera flotando, deslizándose sobre las tejas. Al principio, pensé que era cosa mía, que estaba soñando o algo así, pero el ruido continuó persistente, dejándome cada vez más inquieta. Empujé a Sofía, que murmuró algo y se dio la vuelta hacia el otro lado, intentando volver a dormir. Pero yo ya no podía más. La curiosidad y el miedo me corroían por dentro. Me levanté de la cama, con el corazón latiendo fuerte en el pecho, y fui ostorojno hasta la ventana. Abrí un poco la cortina y miré hacia afuera. La luna estaba llena aquella noche, redonda y brillante,
iluminando todo con una luz plateada y fantasmagórica. Y fue entonces cuando vi una mujer parada allá arriba, en el tejado de nuestra casa, vestida toda de blanco, con un vestido largo y vaporoso que se balanceaba levemente con la brisa de la noche. No se podía ver su cara, estaba muy oscuro y la distancia era grande, pero la silueta era inconfundible. Era una mujer alta, delgada, con cabellos largos que caían sobre los hombros. Estaba parada en el borde del tejado, mirando fijamente hacia el terreno baldío que quedaba al lado de nuestra casa, como si estuviera esperando algo o a alguien. En ese momento, el miedo me paralizó por completo. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal y un nudo formarse en mi garganta. No conseguía gritar, no conseguía moverme, no conseguía hacer nada. Me quedé allí, estática, observando a la mujer de blanco en el tejado, sin entender lo que estaba sucediendo. Parecía que el tiempo se había detenido, que todo a mi alrededor se había silenciado. De repente, sin ningún aviso, sin ningún movimiento brusco, ella simplemente se tiró del tejado. Se arrojó al vacío, como si estuviera saltando en una piscina. Un golpe sordo y seco resonó en el silencio de la noche, rompiendo la quietud de la madrugada. El sonido fue tan fuerte que me hizo dar un salto hacia atrás, tirando un portarretrato que estaba encima de la cómoda. Grité, un grito agudo y desesperado, despertando a Sofía de un susto. Corrimos fuera de casa, en completo pánico. Sofía lloraba y gritaba, agarrada a mi brazo, sin entender nada. Mis padres vinieron justo detrás, asustados con los gritos y con el ruido del portarretrato cayendo al suelo. Salimos corriendo hacia el terreno baldío, tropezando y cayendo en la oscuridad. Pero cuando llegamos allí, no vimos nada, absolutamente nada. Era como si la mujer de blanco nunca hubiera estado allí, como si todo hubiera sido una alucinación, una pesadilla horrible. Buscamos por todos lados, rebuscamos cada rincón del terreno, pero no encontramos ni rastro de huellas, ni un pedazo de tela, ni nada que pudiera indicar que alguien se había caído allí. Nada. Mis padres intentaron calmarme, diciendo que todo no pasó de un sueño malo, que yo estaba cansada y estresada. Pero yo sabía la verdad, yo sabía lo que había visto. Los días que siguieron fueron una pesadilla. La casa parecía haber sido tomada por una atmósfera pesada, densa, como si algo malo estuviera siempre al acecho, observándonos en las sombras. Las luces parpadeaban sin motivo, las puertas chirriaban solas y un frío inexplicable flotaba en el aire, incluso en los días más calurosos. Yo no conseguía dormir bien, dando vueltas en la cama toda la noche, con la imagen de la mujer de blanco tirándose del tejado grabada en mi mente como un tatuaje. Y pues para empeorar la situación, Sofía también estaba rara. Ella, que siempre fue una niña alegre y parlanchina, se convirtió en una niña callada y retraída, que pasaba horas sentada en el rincón de la habitación, mirando hacia la nada, con los ojos llenos de miedo. Ella no quería ir más a la escuela, no quería jugar más con sus amigas, no quería hacer nada. Solo se quedaba en casa, agarrada a mí, como si yo fuera la única cosa que la protegía de algo terrible. Y a veces, cuando la abrazaba, sentía un escalofrío en la espalda, como si estuviera helada por dentro, como si su alma se estuviera congelando. Una semana después del incidente, sucedió algo aún más extraño. Era tarde por la noche. Yo estaba en mi habitación, intentando leer un libro para distraerme, cuando oí un ruido que venía de la habitación de Sofía. Era un llanto bajito, amortiguado, como si ella estuviera intentando no hacer ruido. Corrí a su habitación, preocupada, y la encontré sentada en la cama, encogida, temblando de miedo. Le pregunté qué había pasado, pero ella no conseguía hablar.
Estaba tan aterrorizada que solo conseguía llorar y apuntar hacia el rincón de la habitación. Miré en la dirección que ella apuntaba y vi nada. Apenas el rincón oscuro de la habitación, iluminado por la luz tenue de la lámpara. Pero Sofía continuaba llorando y apuntando, cada vez más desesperada. De repente, un escalofrío recorrió mi cuerpo y sentí un frío intenso en la habitación, como si la temperatura hubiera caído bruscamente. Y entonces yo vi una sombra oscura y deforme, flotando en el rincón de la habitación. No se podía definir la forma, pero era grande y amenazadora. Parecía estar moviéndose lentamente, como si estuviera flotando en el aire. Me quedé paralizada de miedo, sin conseguir gritar o moverme. Sofía gritaba y lloraba, agarrada a mí, y yo sentía el terror de ella invadiéndome por completo. La sombra se acercó un poco más, y yo pude sentir una presencia maligna emanando de ella, como si estuviera succionando nuestra energía, nuestra vida. Recé con todas mis fuerzas, pidiendo a Dios que nos protegiera de aquella cosa, y, de repente, la sombra desapareció, así como surgió, sin dejar rastros. El frío pasó, el llanto de Sofía disminuyó y la sensación de pavor fue disipándose poco a poco. Pero el miedo permaneció, el miedo de que aquella cosa volviera. Después de ese día, mi madre resolvió tomar una actitud. Ella siempre fue una persona religiosa, con mucha fe en Dios y en los santos. Ella dijo que nuestra casa estaba cargada de energías negativas, que necesitábamos hacer una limpieza espiritual para alejar a los malos espíritus. Y aún así, ella lo hizo. Al día siguiente, mi madre llamó a un sacerdote para bendecir la casa. Él llegó con la sotana negra, la Biblia y un crucifijo de madera. Recorrió todos los cuartos, rezando en latín y rociando agua bendita en cada rincón. El olor a incienso invadió la casa, mezclándose con el aroma fuerte del romero y la ruda que mi madre había esparcido por los rincones. Sofía parecía más tranquila, más calmada, como si la presencia del sacerdote la reconfortara de alguna forma. Después de la bendición, mi madre comenzó a hacer la limpieza espiritual. Ella preparó un balde con agua, sal gruesa y hierbas, y comenzó a lavar las paredes, el suelo y los muebles de la casa. Mientras limpiaba, ella cantaba mantras y oraciones, pidiendo la protección divina y la paz para nuestro hogar. Yo y Sofía ayudamos en lo que podíamos, siguiendo las instrucciones de mi madre y repitiendo las oraciones en voz baja. El día fue largo y cansativo, pero sentimos que la casa se estaba volviendo más ligera, más limpia. La atmósfera pesada que nos sofocaba parecía estar disipándose poco a poco, dando lugar a una sensación de paz y tranquilidad. Sofía hasta sonrió algunas veces, algo que no hacía hace semanas. Por la noche, después de que terminamos la limpieza, mi madre encendió velas blancas en todos los cuartos de la casa y pidió que rezáramos juntos. Hicimos una oración en familia, pidiendo la protección de Dios y agradeciendo por estar juntos y seguros. Después de la oración, nos fuimos a dormir. Y para nuestra sorpresa, dormimos bien. Por primera vez en semanas, yo y Sofía conseguimos dormir toda la noche, sin pesadillas, sin sustos, sin miedos. Nos despertamos al día siguiente renovadas, con la sensación de que algo bueno estaba por venir. Y, de hecho, las cosas mejoraron. Después de la limpieza espiritual, los eventos paranormales cesaron. Las luces pararon de parpadear, las puertas pararon de chirriar y el frío inexplicable desapareció. La casa volvió a ser un lugar seguro y acogedor, donde podíamos vivir en paz y armonía. Sofía volvió a ser la niña alegre y parlanchina de siempre, y yo conseguí volver a dormir sin miedo. Pero, incluso con todo volviendo a la normalidad, la imagen de la mujer de blanco en el tejado nunca salió de mi cabeza. Hasta hoy, muchos años después, yo me pillo pensando en lo que sucedió aquella noche.
¿Quién era aquella mujer? ¿Por qué se tiró del tejado? ¿Y por qué apareció justamente en nuestra casa? Nunca encontré respuestas para esas preguntas y tal vez nunca encuentre. Tal vez algunas cosas simplemente no tengan explicación. La única cosa que sé es que aquella noche cambió mi vida para siempre. Y que incluso con el tiempo, el miedo y la angustia de aquella experiencia aún me asombran a veces, como un fantasma del pasado que se rehúsa a morir.